Martin Harris fue quizás la primera persona en creer en José Smith fuera de su familia. Tiene entonces mucho más sentido por qué a José le costó tanto trabajo negarle un favor cuando se lo pidió. Hoy vamos a hablar de esa historia y de la fuerte lección que el profeta recibió, que ahora está registrada como Doctrina y Convenios 3, que él enseñó a no minimizar lo que Dios le pidiera. La tercera sección de Doctrina y Convenios es la primera que José Smith escribió después de haberla recibido. Y esta es la historia detrás. José ya estaba casado con Emma, vivían con sus padres los Smith y ya tenía consigo las planchas y los intérpretes. Pero querían mudarse con sus suegros, los papás de Emma, por dos razones. Uno, ella estaba embarazada y quería estar cerca de sus papás. Y dos, porque José no había tenido tiempo para traducir, porque aunque la gente lo tachaba de mentiroso y no sé cuántito, al mismo tiempo estaban haciendo todo lo que podían para quitarle las planchas. El libro de Santos incluso cuenta una persecución que tuvieron en el que literalmente le querían quitar la caja donde las traía y un montón de cosas más le pasaron. Así que obviamente querían irse de allí, pero no tenían dinero para el viaje. En medio de todo esto, José habló con Martin Harris, un hombre muy respetado en Palmira por su gran éxito como agricultor y empresario, y lo más seguro es que ya se conocieran porque vivían por la comarca. Pero en ese tiempo la mamá de José, Lucy, invitó a Martin para que hablara con su hijo. Después de esa plática, Martin tenía cierto interés, pero fue a orar al Señor para preguntar directamente si José estaba diciendo la verdad o engañando a la gente. Y su respuesta fue tal que la próxima vez que vio a José, Martin le regaló $50, que ahorita se traducirían como 1,500 más o menos. Le dijo que era para apoyar la obra de Dios y en voz alta dijo a todos los presentes: sean testigos de que se lo di porque quise. Y con esta bendición, José y Emma pudieron llegar a Harmony, Pensilvania con los papás de Emma, y Martin los fue a visitar 2 veces. De su primera visita no hablaremos mucho, pero no dejes de leer, la historia está en el capítulo 5 de Santos tomo 1. La segunda vez que fue, su esposa Lucy Harris lo acompañó. Estaba aferrada que quería ver las planchas y casi destruye toda la casa de los papás de Emma para encontrarles. Y como no lo logró, se regresó a Palmira y metió una demanda diciendo que José estaba estafando a su esposo. Si ya conoces la historia de las 116 páginas perdidas, que es la parte que sigue después de este acontecimiento, tal vez te ayude a entender un poquito más por qué la urgencia de Martin de llevarse parte del manuscrito para que lo viera su familia. En especial su esposa, porque no solo deseaba que creyera, sino que por lo menos se calmara. Pero si no conoces la historia, aquí te la resumo. Para cuando llegó esta demanda, José y Martin ya habían terminado de traducir y escribir 116 páginas de la traducción del libro de Mormón. Martin le pidió al profeta que le permitiera llevarse esas 116 páginas para que las viera su esposa y otros familiares. José preguntó al Señor y el Señor dijo no. Pero Martin no se rindió, le siguió insistiendo a José hasta que José decidió volver a preguntar al Señor y el Señor volvió a decir que no. Pero Martin siguió insistiendo hasta que José sintió que tenía que volver a preguntar y esta vez el Señor dijo ok, pero con ciertas condiciones. Y además de que las cuidara y las protegiera, etc., la condición principal era que solo se las iba a mostrar a personas que el Señor le dijera. Y entre ellos estaban varios familiares y su esposa como él quería. Y antes de continuar la historia, quiero que veas que hasta ahora vemos un gran error de José. Si Dios te dice no a esto o no hagas lo otro, el que tú vuelvas a preguntar es como decir, ¿estás seguro, Dios? ¿Segurísimo que ya tomaste todas las cosas en consideración? ¿Seguro que no se puede? Yo creo que tal vez sí, no sé qué piensas. Y José lo hizo 2 veces más después del primer no. Y creo que en parte por esto es que cuando Martin se fue con el manuscrito, Moroni vino y se llevó las planchas y los intérpretes de las manos de José. ¿Y qué crees? Tristemente, el manuscrito se perdió. Martin se lo mostró a más gente de la que debió y estaba tan apenado que ni siquiera fue como para regresar a Harmony para decirle a José qué había pasado. Como no regresaba de Palmira, José tuvo que venir a alcanzarlo para saber qué pasó. Cuando por fin se apareció, Martin, después de un buen rato de verse, nada más rompió en llanto y dijo: he perdido mi alma un montón de veces. Dentro de la confesión hubo desesperación, hubo llanto. De hecho, la mamá del profeta escribió que José lloró como un niño chiquito desesperado y muy, muy triste. Fue bastante duro y él también traía el corazón pesado de cómo le voy a decir esto a Emma. En el camino de regreso a Harmony con ella y sus suegros, Moroni vino a José y le entregó solo los intérpretes. Y en ellos José recibió la revelación que ahora conocemos como la sección 3.
Si gustas, te aconsejo que le pongas pausa a este video, vayas a leer la sección completa con esta historia en mente y ve cuántas cosas puedes aprender a solas o con tu familia de esta lección. Ponle pausa y cuando regreses quiero mostrarte algo en específico. Ponle pausa. Ahora, suponiendo que ya regresaste, vayamos al versículo 7, que creo es el que resume el problema principal. Pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios. Los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. El problema fue que a José le preocupaba más lo que pensara Martín que lo que pensara Dios. Y eso demostró con sus acciones y sus 1000 veces que preguntan lo mismo. Y quiero pensar que José no estaba pensando mejor hay que quedar mejor con el compadre, con el Dios Todopoderoso, pero eso no quita la culpa de su error. Y de hecho el versículo 4 dice lo siguiente: aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga para hacer muchas obras poderosas, se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales. Cuando escuchamos o leemos una frase como deseos carnales, casi siempre pensamos en cosas que satisfacen al cuerpo físico de manera inmediata. Pero creo que también se refiere a deseos o sentimientos que solo nos benefician por un corto tiempo. En este caso, la aprobación de algunas personas, el quedar bien con amigos o familia, el reconocimiento, el honor, etc., es parte de esos deseos carnales. Eso no necesariamente y casi nunca dura para siempre, porque si viene de un mal lugar significa que siempre tienes que estar demostrando que lo mereces. Quien te ama no necesita nada de ti o que le pruebes nada para amarte. Y cuando buscamos ese reconocimiento, creo que tal vez a veces es inconsciente. El problema es cuando ponemos a otras personas o ese deseo de reconocimiento por encima de Dios. En el versículo 15, el Señor le dice a José: has permitido que el consejo de tu director sea hollado desde el principio. Y no sé tú qué piensas, pero creo que tal vez el Señor le dijo esto a José para que se diera cuenta que esto no era un problema solo de ahorita o de ese momento, o quizás no solo pasó con Martín, o tal vez sí, o que sin querer desde el principio de la relación que tenía con Martín trataba de quedar bien con él. Y quizás sin pensarlo, pero que debía tener cuidado con ello. Y ojo, no porque no se pueda confiar en la gente. Hay muchísima gente increíblemente buena en este mundo. Pero al mismo tiempo, cualquier persona en este mundo no solo se puede equivocar, se va a equivocar, porque somos humanos. En cambio, Dios nunca se va a equivocar y podemos confiar que siempre está diciéndonos la verdad y busca lo mejor para nosotros. Así que ponerlo primero a Él no solo es de lealtad a Él, que eso es muy importante, sino que también es por nosotros. Es por nuestro propio bien poner primero a aquel ser que nunca nos va a traicionar y en quien siempre podemos confiar. Y sé que no es fácil hacerlo muchas veces. Creo que a veces es más fácil de cierta manera darle más atención a la gente en nuestra vida porque los vemos, están frente a nosotros. Las risas que comparten, los momentos alegres, pero también los enojos, los rechazos, todo es más real. Y es posible que por el simple hecho de estar físicamente separados de Dios, no sintamos la misma cercanía y por ende nuestro compromiso a Él no es tan fuerte. Que espero que sepas, eso no es un problema si tú deseas que no lo sea. Hay muchas cosas que puedes hacer y de eso hemos hablado muchas veces, pero lo menciono porque creo que es un factor del que no hablamos mucho y que inconscientemente quizás te hace sentir esa lejanía con Él. Pero si tú decides ponerlo él primero y hacer de tu parte para tener esa relación cercana, te aseguro que la gente que te ama va a respetar tu decisión de poner a Dios primero. No significa que siempre lo entiendan por completo, pero van a saber que eso es parte de ti y de quién eres. De hecho, eso fue lo que pasó con Martín y José. Después de ser amonestado y aprender la lección, Moroli le devolvió todo a José y él volvió a traducir. Poco tiempo después, Martín regresó a pedirle más pruebas de la traducción porque iba a presentarse en la corte para lo de la demanda esta de su esposa y quería llevar esas pruebas. Pero esta vez José fue firme, le dijo que no. Y además el Señor le contestó con una revelación que ahora conocemos como Doctrina y Convenio 5. En ella el Señor le promete que puede ser uno de los testigos que vean las planchas si él se compromete con Dios y confía en él. Martín medita en eso, regresa a Palmira y en la corte simplemente compartió su testimonio y el juez al final disolvió el caso. Poner a nuestro Dios primero siempre nos dará más. Y si lo haces, aunque sea difícil, puedes estar seguro y segura de que todo va a estar bien y que tomaste la decisión correcta. Solo quisiera añadir 2 pequeñas advertencias con esto. La primera es que tengas cuidado en que cuando pongas a Dios primero, no estés hiriendo gente con altanería o haciéndoles creer que eres mejor persona porque lo pones
pones primero de cierta u otra manera. Porque ya haciendo eso, estás desobedeciendo uno de los 2 mandamientos más importantes que el Señor nos dio. Y la segunda tiene que ver con que José sabía que debía poner a Dios primero porque tenía una relación con él y Dios mismo le estaba ayudando a saber cómo ponerlo al primero. Quiero invitarte a que permitas que cada quien tenga su relación con el Señor y les ayudes a acercarse a Dios para que ellos juntos sepan qué significa. Porque todos nos podemos acercar a Dios orando, leyendo las escrituras, yendo a la iglesia, yendo al templo, etcétera, ayunando. Pero tratamos de forzar a que la relación de cada persona se vea de cierta manera y vaya a cierto paso. No permitimos que sea Dios quien guíe a cada uno de sus hijos. Demos las herramientas necesarias. Permitamos que sea Dios el que entre en la vida de cada persona. Dios es perfecto y sabe cómo acercarse a cada uno de sus hijos, a los Josés, a los Martins, a las Lucys de este mundo. Dios desea que lo pongamos primero a Él por nuestro propio bien, porque Él nunca nos va a defraudar y también porque Él ya nos puso primero a nosotros.